El Pastor Aldo. Así se presentaba, detalles exclusivos de cómo la Policía Federal desbarató la secta del fin del mundo. El Templo del Horror, ¿sabés por qué? Porque en esa vivienda y en otras que fueron allanadas, le encontraron a este falso pastor Payo Umbanda un arsenal. Fernando Tocho y los detalles. Rubén, buenas tardes. Aldo Ferrarot es este pastor, impostor más que pastor, te diría, encabecilla una banda criminal. Acá no hay secta, es una banda criminal disfrazada con una religión encima, ¿sí? Miren lo que es ese arsenal que han encontrado en el barrio 20 de junio, una vivienda con muchas hectáreas. Tenían un galpón donde esperaban el fin del mundo, con alimentos vencidos. Eso prometían, eso decían. Exacto, reclutaban gente en situación de calle, le lavaban la cabeza, la sometían a la servidumbre, y estamos hablando acá de trata de personas, amenazadas estas personas con el uso de estas armas de fuego. Sí. Miren los distintos calibres de escopeta, de revólver, de pistola automática. Todo eso fue lo que incautó la Policía Federal en estas horas, Rubén. A la izquierda lo que simulaban, el oficio religioso, todo mentira. Era una banda delictiva, y si no, mirá lo que aparece a la derecha. En instantes y con especialistas nos van a contar qué es ese armamento, ese arsenal, para qué lo utilizaban, con qué características, pero desde el Templo del Horror, donde funcionaba esta falsa banda religiosa, ahora delictiva, y 5 detenidos, trabaja en el lugar Daniela Yan. Hola Dani, buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos trabajando acá en el lugar. Esto es la localidad 20 de junio, en el partido de La Matanza. Te quiero mostrar el contexto, porque es un lugar rural, es una zona de quintas donde hay casas de personas que vienen los fines de semana, otras que alquilan sus quintas para distintos eventos, y en el medio este lugar, que por fuera parece muy prometedor, parece un lugar muy lindo, repleto de plantas, con imágenes de esta deidad del dios Krishna, un dios hindú al que se veneraba en este templo, y un lugar donde se anuncian retiros espirituales, clases de yoga, bueno, distintas actividades espirituales con las que convocaban a las personas que buscaban ayuda, que estaban pasando un mal momento en su vida y que les prometían un futuro mejor. Claro. Y después, por otro lado, haciendo algunos metros, porque esta propiedad realmente es muy grande, es casi un cuarto de manzana que ocupa, a los vecinos les sorprende incluso el enterarse ahora lo grande que es, porque algunos ni siquiera estaban enterados de hasta dónde llegaba esta propiedad. Se ve la otra cara de lo que estaba sucediendo. Se ve el lugar donde vivían estas personas que estaban en situación de servidumbre. Se ve varias construcciones, bueno, incluso sillas, cosas que han quedado acá en el patio después de los allanamientos, porque acá estuvo trabajando la Policía Federal Argentina. Clausuró el lugar después de 5 allanamientos. En uno había logrado detener a 5 personas, entre ellas el líder de esta organización, Aldo, ustedes hablaban recién, y en las últimas horas se detuvo a una persona más. Había 3 personas prófugas y se logró detener a una más. Bueno, ahora ustedes pueden ver, queda un auto acá adentro, 2 autos que estamos viendo acá en el jardín. Es un lugar que tiene varias construcciones. Esta que les estoy mostrando es una que está en la esquina, ahora está totalmente cerrada. Es un lugar bastante lúgubre, por llamarlo de alguna manera, lo que se puede observar desde aquí afuera. Y vamos también a girar acá para mostrarles otro de los ángulos del lugar, porque hay muchas cosas para ver hacia adentro. Nosotros estuvimos trabajando en las últimas horas, hablando con varios vecinos que viven acá, en este lugar, y lo que nos dicen es que se veía muy poco movimiento en los últimos meses,
que el mayor movimiento se había dado hasta antes de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque se convocaban reuniones los fines de semana, los sábados y los domingos, y venía muchísima cantidad de gente. Se llenaba la cuadra de autos para entrar a este lugar, que como ustedes pueden ver tiene distintas imágenes. Sí. Es un lugar bastante particular, que está como muy bien decorado, con muchas cosas en el patio, en los distintos salones, incluso en el interior. A través de los videos que se dieron a conocer, se pudieron ver detalles de cómo era por dentro este lugar. Pero lo que nadie se podía imaginar, ni siquiera los vecinos, es que adentro había situaciones de esclavitud. Claro. La unidad de trata de personas incluso entrevistó a 12 personas que estaban viviendo Y en las este condiciones lugar. que estarían, ¿no, Dani, esas personas? Exactamente. Bueno, estas personas relataron con lujo de detalles la situación en la que estaban viviendo dentro de este lugar, cómo habían sido cooptadas de alguna manera para vivir acá. Algunas incluso las hacían trabajar y le pedían desde un diezmo, que es el 10% del sueldo que percibían, hasta la totalidad del sueldo. Y después también, Rubén, hay denuncias por abuso sexual. Eso también está investigando la justicia. Son denuncias muy graves. ¿Y qué marcan los vecinos, Dani? Bueno, los vecinos dicen que era una situación bastante rara la que veían acá, que ellos creían que algo pasaba porque tapaban con estas lonas que vemos acá a los costados, como que no dejaban ver lo que sucedía adentro, pero nunca se imaginaban que podía pasar esto. Vamos a escuchar, si les parece, y a ver el testimonio de uno de los vecinos que vive aquí a muy pocos metros y conversaba hace unos minutos con nosotros. ¿Qué le parece esta situación? ¿Les sorprendió? Sí, me sorprendió porque ya hace 4 o 5 años que estaba acá, lo que me han pensado que estaban haciendo esa cosa. ¿Venía mucha gente al lugar? Sí, antes sí. Antes de la pandemia. La pandemia. ¿Y qué días? ¿Cómo eran las reuniones? Algunos que hacen eso, de Escobar, eso sí, decía misa, no sé. Yo soy italiano, no entiendo nada de esas cosas. Pero venía mucha gente. Venía, sí. ¿Y qué tipo de reunión hacía? ¿Se escuchaba algo de lo que pasaba adentro? No sé si viste alguna vez cómo hacen ellos. Sí, hay algunos videos incluso de cantos fuertes. Claro, cantos fuertes. Hasta ahí parecía una organización o un grupo de un culto. Lo que me pensaba que podía haber algo mal. Porque yo no pensaba, pero yo me di cuenta porque era gente muy, todo cerrado, no salía mucho, trataba de tapar todo, con ramas, con ve, con lonas. Y yo pensaba, no sé por qué. A veces salía afuera, lo que menos quería conversar con la gente. ¿Veía que vivían varias personas acá en el lugar? No, yo lo que veía antes de la pandemia que venía mucha gente, después venía que vi algunos. Pero no se veía que era un lugar donde vivían 10, 12 personas. No, yo la verdad no. Capaz que porque entra ahí no ve nada. ¿Y les sorprendió que hayan encontrado armas? ¿Ha habido alguna denuncia? No, ¿cómo no? ¿Y qué está viviendo dentro de la acá? ¿Había recibido alguna denuncia a este lugar, el hombre que comandaba el lugar? Si lo recibió, yo no lo supe. Aparte no te iba a decir. ¿Ustedes como vecinos tenían alguna queja o se escuchaba que se quejaban acá en el barrio? No, yo nunca sospechaba, yo mismo. Y qué raro, cierra todo, no sale, nada más. ¿Y qué había dentro de ese falso templo? Ahora sabemos que es el templo del horror. Mirá la cantidad de armas Fernando Tocho que le encontraron. Sí, y es tan importante lo que se encontró como lo que no, porque no se encontró dinero y no se encontraron estupefacientes. Igualmente esta investigación está abierta, pero vamos a lo que se encontró, como bien decías. El arsenal de la secta macabra, ¿sí? 7 escopetas, la mayoría automáticas, entre 100.000 pesos y 300.000 se consiguen en el mercado, un mercado negro que, según me decían, 3 de estas escopetas no tienen número de serie, ¿sí? Así que están limadas. Esto también ya se pidió el registro
en el Registro Sí. Nacional de Armas para saber... Una más y lo sumamos a Rubén Sí. Martín, que es perito balístico, para entender además qué había detrás de esta falsa organización religiosa. ¿Por qué este arsenal? Además, ¿cometían otros ilícitos? ¿Qué más tenían? Bueno, 6 pistolas semiautomáticas. En el Sí. mercado hasta 10.000 pesos se puede conseguir una de esas pistolas. 2 revólver Magnum, el de mayor potencia, Sí. de 20.000 a 50.000 pesos, y una carabina que está en 30.000 pesos. El monto estimativo, sumando las municiones, Ok. cerca de 2.080 municiones para las distintas armas, cerca de 2,5 millones de pesos. ¿sí? Rubén, como perito balístico, mirando todo esto, ¿qué te dice? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas a tardes. todos. En primer lugar, les digo, los valores están desactualizados, en primer lugar. Mercado negro. No, en el mercado negro es al revés. En el mercado blanco las armas son más económicas. Eso es un valor de mercado en blanco. Ok. Las armas sucias normalmente tienen un valor mucho menor porque te estás evitando todo el papeleo y todo el elemento registral. Por otro lado, este señor, les comento, Sí. esto en provincia de Buenos Aires no le voy a decir que es moneda corriente, pero sí habitual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Estos señores que manejan pseudo religiones, pseudo sectas, por llamarlo de Sí. alguna forma, al mundo delictivo les vende el combo. Mira, yo te alquilo los fierros, te alquilo la munición y aparte me conecto con las entidades del más allá y te vamos a dar protección. Sí. Así es como arranca esta historia. Yo sé que ustedes no me lo van a creer, pero tenés de los Umbanda, tenés gente adoradora de San La Muerte, etcétera, etcétera, que cuando van a dar el golpe le dan la bendición. ¿Qué es lo que te dice esto prima facie? Sí. Ahí te está hablando de 7 escopetas, Pero, de 2,70. perdón, Sí. Martín. No solo ellos hablan de vender protección, sino también lo usan para el sometimiento. Las dos cosas. Lo que pasa es que corre Porque a los fieles los tenían sometidos. Sí, seguro, pero esto corre por canales, digamos, ve esto como un maxi kiosco. Dicho de otra forma, venden caramelos, turrones, golosinas en general. Ok, sí. Entonces, por un lado tenés el sometimiento a una forma de esclavitud. Por otro lado, normalmente toda esta gente intercambia muchas veces el resultado de los botines, son drogas y también se dedican al mundo del estupefaciente. No es casualidad que no hayan encontrado droga, porque Ni normalmente plata, ni plata. Claro, lo manejan por canales separados. Esto es crimen organizado. O ¿Y sea, por no. qué tantas municiones y de guerra? ¿Esto es para mostrar poder o la utilizaban también? No, ¿Qué te es dice que eso? todo el armamento que fue fue Sí. secuestrado por la Policía Federal es todo armamento de uso civil condicional, es decir, armas de lo que normalmente la gente llama de guerra. Las Sí. escopetas 1270 son armas de guerra, las 9 milímetros son armas de guerra, las 357 Magnum Claro, son Rubén, armas pero de yo voy guerra. a un punto. Si estamos haciendo la crónica de una banda de entraderas o que roba bancos, bueno, miramos todo esto y nos sorprende. Pero una secta, una falsa banda religiosa, ¿no? O por lo menos que ellos decían que tenían un templo. ¿Para qué tantas armas? ¿Era poder para someter a sus fieles? No, es al revés, o sea, vos originalmente, lo que les digo cómo se Sí, arman este tipo a de ver. estructuras. Primero montás a un PAI, a un Sí. conector con San La Muerte o lo que fuese, algo que maneja el mundo místico. Recordemos, yo muchas veces en los canales explico, el error que muchas veces se comete en el mundo periodístico es que creen que el mundo delictivo tiene el mismo coeficiente intelectual que la media que podemos encontrar acá en Capital Federal, que es un error garrafal. Muchos de estos delincuentes le dan una palmada en la espalda, le dicen vas con la protección de San La Muerte y por ahí se enfrentan a un banco a los tiros limpios. No es la primera vez que esto ocurrió. Entonces, lo que hacen esencialmente es primero ponen a un tipo líder con cierto carisma para que sea líder religioso. Sí. Una vez que lograron montar el escenario desde el punto de vista del líder religioso, lo que hacen van sumando kioscos. Primero someten a esclavitud, muchas veces están involucrados en casos de pedofilia, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Si vos te fijas, no es casualidad, la mayor cantidad de armas que vos tenés en este secuestro que realizó la Policía Federal son armas largas del tipo escopeta, Sí. las que ¿Y qué te dice eso? y que son gente que no quiere dejar rastros, porque una 9 milímetros, una 357, una 38, son armas que tienen el cañón estriado, es decir, Pero dejan... por ejemplo, a ver, según tu experiencia Sí. y conociendo estos datos, y las imágenes hablan por el arsenal que le encontraron, ¿en qué circunstancia esta banda la podría haber utilizado? En cualquier- Algo puntual, pero algo puntual para entender. robo expresa, una sede bancaria, asaltos múltiples, tenés el poder de una escopeta. Vos date cuenta que
vamos a suponer que vos por cada banda integrada por 4 individuos les das 2 armas largas de dotación y 2 armas cortas para respaldo. Entonces, con las armas largas, al que maten, lo paga Dios, porque a menos que lo agarren a las 4 cuadras, no puedes hacer ensayo balístico y vinculación con el arma. Ahora, hay 5 detenidos. No, mi lectura es que no pueden 5 personas organizar toda esta logística, debería haber más detenidos. Pero mirá si captaban a los fieles para armar bandas y para que cometan ilícitos. ¿Será o no será? No, te lo mantienen separado. A ver ¿cómo? Si hacen trata de personas, o sea, sometimiento, hay servidumbre humana, menores para la prostitución, etcétera, etcétera, mantienen el sistema por canales separados. Ahí no encontraste plata, no encontraste droga, y evidentemente todo esto está manejado por lo mismo. Te doy otro dato más. Hay algunas de las cajas de municiones, son municiones provistas. Provista significa que probablemente se han perdido de algún polvorín o de algún arsenal de policía bonaerense o de alguna facilitador, entonces. Sin lugar a dudas. Esto lo he dicho hasta el cansancio. Para que el delito organizado funcione acá, en la China o en Nueva York, tenés como mínimo un fiscal que aceita los contactos y por lo menos elementos de las fuerzas policiales que son los que proveen el material bélico. Esto es tan fácil como la tabla del 2. No hay tanto robo de armamento en casa de civiles. Bueno, hacemos un punto ahí, pero seguramente te preguntás en casa, ¿qué hay detrás de la cabeza de este falso pastor? ¿Cuál era el poder que tenía con sus víctimas? 100 domicilios. Le encontraron por lo menos propiedad de este hombre. La cantidad de personas, y también se investiga trata de personas, la vamos a sumar a Mariela Mosqueira, ella es socióloga, y además especialista en temas de religión. Mariela, Rubén Suárez te saluda. Buenas tardes y gracias por la comunicación. Hola Rubén, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Una primera reflexión, ¿no? Cuando conoces todos estos datos, para entender el poder, el falso poder, pero cómo captaba a sus víctimas este pastor. ¿Qué te dice eso también? ¿Qué reflexión? Primero, digamos, en principio aclararles que, bueno, yo soy socióloga, estudio minorías religiosas hace muchos años. De este grupo religioso en particular no he hecho ningún tipo de investigación, eso yo ya lo comenté a la producción. Simplemente aquí yo quisiera hacer algunas reflexiones en cuanto al tratamiento de la noticia, ¿no? Porque, por ejemplo, recién hablabas vos de que nominabas a esta persona, a este líder religioso, con la palabra pastor. Esta mañana lo que digo es que él se presentaba así, él se presentaba como pastor. Sí. Bueno, se presentaba como pastor, también se le decía Pai, lo estuve haciendo un seguimiento, y en general cuando hay, digamos, una vinculación entre un grupo religioso y alguna cuestión delictiva, como la que se está conversando aquí, se utiliza el concepto de secta para estigmatizar, no solo, digamos, a partir de este hecho delictivo se estigmatiza a un montón de personas y de minorías religiosas que tienen sus creencias, y en nuestro país hay libertad de elección. Estos eran delincuentes, Mariela. Estos eran exactamente, pero no por ser religiosos. No, eso lo dijimos, por lo menos acá en un primer momento. Exacto, eso es lo que yo quisiera aportar desde la sociología, ¿no? Del tratamiento responsable, que no por ser religiosos o no por, ahí veía imágenes, ¿no? De distintas ritualidades católicas, veía lo que ustedes pasaban en el video, a San Expedito, también a Jesucristo, también a Krishna, en particular este grupo seguramente tenía una cosmovisión particular, que se juntaba con otro tipo de actividades que no se vinculan con las creencias que son sumamente respetables que puedan tener las personas, ¿sí? Ahora, Mariela, buenas tardes, Fernando Tocho te saluda. ¿Qué lectura haces de las estructuras piramidales que tienen las religiones y jerárquicas? Porque muchas de estas bandas se aprovechan de eso, toman esa estructura y la usan a favor del delito, del sometimiento. ¿Habría que cambiar eso? Porque eso viene de hace muchísimos años, cada religión es similar en ese sentido a otras. Sí, muchas organizaciones son jerárquicas y no por eso cometen delitos, ni engañan a la gente, en particular
yo creo que acá se hablaba del apocalipsis, ¿no? Del fin de los tiempos. Esta creencia como algo particular de este grupo, y esta creencia es muy común en estos tiempos que estamos viviendo de tanta incertidumbre con el coronavirus y todo lo que estuvimos pasando, y no porque las personas crean que estamos viviendo el fin de los tiempos, se van a transformar en personas criminales, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí quisiera llamar a la reflexión de no, digamos, utilizar este hecho particular para perseguir a grupos religiosos o estigmatizar a las personas que creen razonablemente que este es el fin de los tiempos. No, lo que se escudaban sobre eso era que esto es bastante antiguo, señorita. Esencialmente se hace memoria. Jim Jones, década del 70, armó toda una estructura de secta que terminó enfrentándose a los balazos contra senadores de los Estados Unidos, matando a 2 o 3 en esa época, en ese momento, y condenando prácticamente a una muerte voluntaria o no, porque nunca se pudo saber si lo hicieron voluntariamente o fueron engañados metiendo el cianuro en las bebidas. Acá no es casualidad que hay un elemento de control sobre las religiones. No se estudia a ver qué es lo que pasa con las religiones o las estructuras entre comillas religiosas. Lo que se trata de hacer, recordar que el perfil de quienes van muchas veces está en una condición... Hasta, Rubén, son delincuentes, no una banda de delincuentes. A ver, muchas veces se escudan. Vamos a sumar un nuevo testimonio. Sumamos un nuevo testimonio para conocer en primera persona, y ya está en comunicación Pablo Salum. Pablo Salum fue víctima de una secta. Durante más de 10 años, Pablo, ¿no? Buenas tardes, Rubén Suárez te saluda y todo el equipo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos años te tocó vivir como víctima de una secta? ¿Más de 10? Mira, primero que víctima de una organización coercitiva, porque el término secta es un término obsoleto, peyorativo, que ya no se usa y no se debería utilizar. Más en la TV, porque digamos es mal informar, utilizar términos que no corresponden. Yo fui víctima de una organización coercitiva cuando era muy pequeño, 8 años. ¿Sabes por qué te presentaba así, Pablo? Porque una de tus banderas... Hoy en día, Pablo, ¿me escuchás? sigo siendo un sobreviviente y una víctima porque tiene a toda mi familia captada. Y por eso es muy importante, pero muy importante tu testimonio, y te lo agradecemos. ¿Sabes por qué te presentaba así? Porque una de las banderas en tus redes sociales es por la ley antisectas. Por eso te presentaba y creí que llevabas, o por lo menos era una de las consignas fundamentales. Describime, por favor, en primera persona, entonces, lo que querés contar y cómo vos podías salir de esa organización. Bueno, básicamente lo que hay que aclarar, porque veo que hay mucha confusión, y esa confusión es basada en el desconocimiento. Las organizaciones coercitivas no tienen nada que ver con los cultos y las religiones. Las organizaciones coercitivas son estructuras criminales que se crean con el fin de vulnerar los derechos, la sanidad pública, los derechos humanos, los derechos de la mujer. Cuando ustedes hablan de religiones, se están confundiendo a la gente. Las religiones no tienen nada que ver con esto. Hay organizaciones coercitivas que utilizan camuflaje pero Pablo, cultos. Inclusive hay muchos que se inscriben como cultos y funcionan con el permiso del Estado Nacional, ya que son cómplices por ineptitud, porque no controlan, porque muchas veces están metidos dentro del poder y dentro de los medios de comunicación también. Podemos ver como ustedes han puesto un PA y un banda que dice curar a la gente con las malas energías. Eso es coerción psicológica. Por las trasnoches también podemos ver a un montón de pastores que dicen que la homosexualidad, por ejemplo, es una enfermedad, practican con los que son las terapias de reconversión sexual. Eso es persuasión coercitiva, eso son organizaciones coercitivas criminales. Entonces, desgraciadamente, están metidas dentro de toda la sociedad. Entonces, lo bueno es impulsar la ley que tenemos en el Congreso, que de hecho nuestro proyecto de ley está en el Congreso hoy en día, y también está en la legislatura de México, nuestro proyecto, y en varios países de Latinoamérica se está impulsando. Entonces, le pedimos por favor a los medios de comunicación, sobre todo, porque yo sé que ustedes no tienen mala voluntad, pero a veces con el fin de informar lo que sea, ponen a gente que quizás no está capacitada, no digo quizás, que no está capacitada, y realmente generan un daño terrible, porque estamos luchando hace 30 años con esta problemática. En muchas de las crónicas y detalles, porque es un caso policial, cuando la Policía Federal desbarata esta banda, y cuando hablamos, por ejemplo, muchas veces en esta crónica se dice de que se presentaba como un pastor,
pero no que era un pastor, así se presentaba este hombre, y muchas veces se escudaba, y lo vemos en ese templo del horror, con varias figuras, que lo vemos en cada una de las recorridas. Hacer esa crónica es hablar de cómo esa banda, que queda claro que son delincuentes, se escuda en la religión para cometer varios ilícitos. Utiliza el camuflaje, no se escuda detrás de la religión. O sea, no son una religión. Vamos. Las religiones no tienen como fin vulnerar derechos, ni los cultos de bien ni las religiones. Ahora, existen organizaciones criminales que son... Pero Pablo, ¿entendés que el delincuente y al que tienen que investigar por trata de personas, por abuso sexual, por ilícitos, es el falso pastor? Él se presentaba como pastor. ¿Sí? Él se presenta... no es, por ejemplo, un medio de comunicación. Hay organizaciones coercitivas que están inscritas como cultos, pero no lo son. Y no lo son, ¿por qué? Porque las religiones y los cultos tienen como fin principal el bienestar de la comunidad. No tienen el fin de utilizar técnicas de persuasión coercitiva, que son técnicas empleadas para controlar y manipular a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pablo, ¿y no crees que es importante hablar de esto? Para quitarle su dinero, para quitarle sus propiedades, para destruir su vínculo con su familia. No tienen este fin las religiones y los cultos. Entonces, pero eso está claro, Pablo. La religión es una problemática que no tiene nada que ver con la religión. Pablo, eso está muy claro. Eso está muy claro. Acá estamos contando la crónica y me parece que es muy importante tu testimonio, por si del otro lado hay víctimas, porque tienen un poder de captación estos sujetos que dicen que son pastores. Recién escuchábamos el supuesto oficio religioso. No es un oficio religioso, pero hay que presentarlo de esa manera por lo que dice el pastor que está haciendo, por el poder que tiene de captar a sus víctimas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día se camuflan detrás de un montón de actividades. Entonces, si nosotros... Claro, lo que te dije recién. Las organizaciones políticas, este caso, Pablo... ¿Por qué? Porque hoy en día las mayores organizaciones coercitivas que están asesinando a un montón de personas están vinculadas a la sanidad. Biodecodificación, bioneuromoción, son todos gurús que te dicen que las enfermedades no existen, que los virus no existen, que te van a brindar herramientas que te van a hacer autosanarte, y hay un montón de gente que se está muriendo de un montón de enfermedades que podrían ser tratadas en un hospital público y no llegan a buen puerto porque justamente estas personas utilizan la persuasión coercitiva para captar a personas de vulnerabilidad y generarles este daño. Pero miren lo camuflado que están, que ustedes mismos en los medios muchas veces tienen a estas organizaciones coercitivas. Miren que lo tiene a Claudio María Domínguez, el C5N. Bueno, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Mira, Pablo, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. No es mi opinión, chicos. Y me parece que lo importante es un cóctel. Primero que es una persona. Mira, Pablo es una persona que no está presente. Miren ustedes cómo puede ser, chicos. Mira, Pablo es una persona que no está presente, o sea que ya con eso te digo absolutamente todo. Y lo importante en este caso, mirá, Pablo. Pero a lo que voy, perdón, déjame un segundo. Mirá el tiempo que estamos perdiendo cuando estamos hablando de personas. En profundidad. Hablemos en profundidad. Pablo, un segundo. Las trasnoches tomadas por Pablo, te queremos escuchar. ¿Vos me escuchás, Pablo? Te escucho. Mirá el tiempo que estamos perdiendo en la importancia de lo que puede ser tu relato. Estás equivocado. No, esa es tu opinión, Pablo. Los medios sobre una causa, Pablo, sobre una causa que actuó la Policía Federal, que desbarató a una banda de delincuentes. Vos estás hablando de los medios de comunicación. Reitero, una causa que la Policía Federal desbarató. Escuchemos a Mariela, escuchemos a Mariela también. Hola, ¿qué tal? Bueno, coincido en parte lo que dice Pablo, que acá estamos hablando de una organización delictiva y lo que planteaban ustedes, que no tiene que ver con las religiones, pero a veces se utiliza en este tipo de ley que, bueno, Pablo está proponiendo para hacer persecución a grupos religiosos que son incomprendidos socialmente o que son desconocidos. Un poco coincido con lo que dicen algunos aspectos él, pero por otro lado él está haciendo un etiquetamiento de un montón de creencias y de personas, como lo escuchábamos recién,
que, bueno, está haciendo de alguna manera una persecución sobre esas personas que creen libremente en estas cuestiones que él planteaba recién. Entonces, por eso hay que tener mucha responsabilidad en eso y particularmente en este caso tiene que investigar la justicia. Yo entiendo que hay un condimento digamos, que quizás sea, que llame la atención, ¿no? Que es religioso, pero podría ser de otro color, digamos. Sí. Estamos hablando de una banda, como ustedes estaban hablando. Una banda de delincuentes, queda claro. Exacto, y eso quisiera aportar desde mi... Rubén Martín, dale Rubén. Yo les quiero explicar lo siguiente. El primer error desde el cual arrancan es que desde acá no se está mencionando que es una banda que tiene su polo de atracción desde lo religioso. Acá lo que se está diciendo, que este señor ejercía como si tal fuera un pastor, o un banda, o lo que fuera. Ese es el argumento. Claro, no, pero quiero que entiendan algo. Es el perpetrador en todo esto. Lo que en una trata de personas es el captador, que es el que hace la inteligencia sobre todos aquellos que se le van a ir acercando como cebo que él representa. Esto no significa que él per se sea una banda, todo lo contrario, es el pivot sobre el cual va a girar toda la estructura. Dicho de otra forma, acá tenemos armamento como para armar 4 grupos operativos de asalto. Bueno, sobre eso un punto, y agradecemos el testimonio de Pablo y de Mariela. Fernando Tocho, ¿cómo continúa la investigación de esta banda de delincuentes? Bueno, en estas horas de los 6 detenidos les van a tomar obviamente el acto de indagatoria, que es el primer acto de defensa, y vamos a marcar que en esta causa, que se inició a partir del pedido de auxilio de una de las personas que se creía primero que era parte de la banda y después se supo que era una víctima. Esta víctima fue clave para declarar todo lo que pasaba ahí adentro. Después se hizo un seguimiento y ahora lo que se está haciendo en la Fiscalía del doctor Rodríguez, que es el que sigue esto, el Moreno, es recopilar todo el material y lo que falta, porque bien decíamos, no se encontró dinero, muy llamativo esto, como semejante banda no movía dinero. ¿Dónde está la plata? Siendo que estas armas las encontraban... Hasta les puedo ir diciendo qué es lo que va a decir el abogado defensor. ¿Qué va a decir? El equipo. ¿Qué es lo que te va a decir? Esto es muy sencillo. Te va a declarar, no, lo que pasa es que este señor, como era de un grupo religioso y no sabe nada del tema legal, de cómo declarar el armamento. Donde queda pegado, ¿sabés dónde es? En donde las armas están limadas. Que son armas de origen ilícito, muy probablemente sean armas de dotación. Vi un par de escopetas tipo Itaca de repetición a trombón. Bueno, pero el que no entiende, ¿qué significa eso? Significa que muy probablemente armas hayan desaparecido armas desaparecen todos los días de la comisaría, se lo voy diciendo para que no... Mirá la cantidad que es ese armamento. No en vano ningún policía armas, municiones, chaleco, pantalones, gorras, pero el chaleco es distinto. Borcego, macana, tonfa, lo que quiera. A ver, granada, todo eso. Pero vamos de todos lados. Pero, a ver, un chaleco es lógico que te desaparezca, porque cada 5 años... Están numerados, pero bueno. Sí, bueno, pero la numeración... Yo les comento algo. Cualquiera en el fondo de su casa hace un chaleco antibalas. Va a la fábrica, tiene Kevlar y una placa antitrauma, punto. Vos lo cosés y tenés un chaleco antibala. El título de que están numerados, están cosidos. Le sacaste la costura, le pusiste otra y allá fue. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que al 5.º año el material de Kevlar empieza a vencerse. De otra forma, una bala lo puede enderezar. Bueno, qué importante será escuchar a las víctimas, ¿eh? Porque mira, lo que no me gustó en todo esto, quiero dejar mi postura en claro, es que acá se hizo, no estoy criticando ni al sociólogo ni al que fue... Se hablaron, no están ahora conectados. Yo lo que quiero aclarar es que no mezclemos. A ver, acá no estamos diciendo de que no es una cuestión religiosa. Es un tipo que hábilmente, es un psicópata de manual, es un tipo que dice, voy a estudiar la debilidad de cada uno de los que se va arrimando, y utilizás como cebo que una religión, que es la forma en la que... Queda claro, Rubén. Gracias, Fer, también. No, a vos. Momento de pausa y a continuación, entre otros en el diario, este tema.